Una mañana desperté como cada día y me encontré que mi vida tiene un propósito. Despertó en mí el deseo de servirle a Jesús, en anunciar al mundo su palabra. En ese día tan maravilloso tuve un encuentro con Jesús que cambió mi vida, y el deseo de gritarle al mundo que en Jesús hay salvación y vida eterna. Una mañana desperté como cada día. Hola familia, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, donde quiera que nos estás mirando. Te saludo con la dulce paz del Señor a toda la familia de Un Encuentro con Jesús. Realmente estuvimos ansiosos para llegar a preparar el programa, como todas las semanas lo hacemos. Y en este día tan especial, en este día tan bendecido, porque todos los días que despertamos, hermanos, puede ser el último día de nuestras vidas, ¿no es cierto? Y tenemos que estar agradecidos a Dios, porque Él es el único que nos puede dar la vida, nos puede dar las bendiciones que necesitamos. Dependemos de Él, no hay otra manera. Y este programa, el propósito es difundir todo el consejo de Dios. Y más que todo, ¿no? Porque el mundo necesita de Dios. El mundo necesita de Dios. Como vemos la situación como está, la situación conflictiva entre países, y se cumple la palabra de Dios cuando dice que el amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad en el mundo. El amor de muchos se va a enfriar y las consecuencias son graves, ¿no? Y por eso nosotros tenemos que ahora más que nunca difundir el evangelio. Hay mucha necesidad en las calles, porque a veces estamos encerrados en las iglesias, en las congregaciones, en las cuatro paredes del templo, y no salimos afuera, donde hay mucha necesidad, donde realmente la necesidad es tremenda, ¿no? Porque hay muchas personas que están tomando decisiones equivocadas o quizás desesperadas, recurren al suicidio, recurren a la bebida, a la droga, al alcohol, todo esto. Entonces nosotros tenemos que ser, como dijo el Señor, luz, la sal en este mundo. Este es el propósito de nuestro programa. No nos interesa tanto los likes o que tengamos seguidores. No. Queremos que nosotros difundir el evangelio. Y a través de los que también se suscriben, nos siguen, nuestros suscriptores, la familia, compartir con otras personas. Porque no se olvide, ¿no? Que el Señor viene de un momento a otro. Las señales están todas dadas y el Señor viene en cualquier momento. Y muchas personas se están yendo sin salvación. Muchas personas están encontrando la muerte quizás sin haber entregado, sin haber conocido a este Jesús maravilloso. Y por eso queremos, hermanos queridos, que este programa usted lo comparta. Lo comparta con sus seres queridos, con sus amigos y también con sus enemigos, ojo. Porque a veces solamente compartimos con amigos, pero con aquel que nos hizo daño, estamos tomando la actitud de Jonás, ¿no? Que no quería saber nada, ¿no? De anticiparles que iba a venir el juicio. Así que, habiendo comenzado con este preámbulo y saludando a nuestros suscriptores, a la familia de Un Encuentro con Jesús, a nuestros nuevos suscriptores que seguramente en el día de hoy van a suscribirse y van a activar la campanita de notificación. Y también ahí tiene usted en la pantalla el QR de nuestro programa. Usted puede escanear con su celular o con su tableta y puede entrar directamente a la palabra de Dios, a nuestro canal, para encontrar otros videos de anteriores publicaciones, ¿no? Ahí tenemos no solamente el Encuentro con Jesús, tenemos Panorama Cristiano, tenemos resumen semanal, tenemos música, tenemos podcast, ¿no? Que preparamos realmente y ahora el nuevo sector, la palabra ilustrada para el corazón. Con tanta tecnología que hay, con tanta inteligencia artificial, debemos de aprovechar, hermano, no es malo.
no todo es malo, ¿no? Debemos de aprovechar estas tecnologías, estas cosas que están apareciendo, como la inteligencia artificial, para poder producir de una manera más excelente nuestros programas, ¿no? Espirituales que lo hacemos, como la música, como las noticias, como en este caso un encuentro con Jesús. Eso es todo lo que estamos le comunico en este preámbulo que hicimos, en este inicio de este programa, ¿no? Tenemos bastante material, 2 temas que vamos a tratar hoy en día. Hoy en el programa vamos a tratar 2 temas realmente muy importantes que nos tienen que interesar, nos tenemos que... 2 preguntas, ¿no? Una pregunta, por ejemplo, ¿por qué cuando pensamos algo ocurre lo contrario? ¿No? Eso es algo que a veces uno, siendo cristiano, no puede entender, ¿no? Eso estaremos viéndolo en el transcurso de este programa. Tenemos música, la música infaltable, mucha música con relación a lo que estamos hablando. Tenemos también el podcast de la semana, ¿no? Un tema realmente que hoy vamos a tratar, la paciencia versus la impaciencia. Qué tremendo, ¿no? En el ring espiritual van a estar la paciencia y en nuestro lado la impaciencia. Vamos a ver quién triunfa. No, seguramente que la paciencia en algunos y en otros la impaciencia, ¿no? Y también vamos a tener la parte final del libro de Romanos en este viaje que hacemos a través de la Biblia. Así que no se separe de la pantalla, prepárese porque hoy vamos a tener un programa realmente de mucha bendición. Dicho esto, vamos ya al primer tema. ¿Alguna vez le dijeron a usted, la verdad, hermano, su programa es excelente? O le dijeron, hermana, usted predica, habla de la palabra, es una maestra de escuela dominical, pero muy, muy excelente, o es una persona que cuando ora, en el momento suceden milagros. ¿Escuchó alguna vez esas adulaciones, estas palabras? Y el texto, el título de este tema es El adulador. Y en el círculo que tiene ahí en la pantalla dice, actitud fingida o sincera. ¿Cuál será la realidad? No solamente Dios conoce el corazón, pero la adulación es fundamentalmente, hermanos, una actitud fingida. Y también que no es sincera, ¿no? Según la óptica bíblica, ¿no? Y esto es porque hay elogios genuinos, ¿no? Porque el motivo de este elogio es honrar a Dios, porque Dios es, si hacemos algo y lo hacemos con excelencia, la honra y la gloria es para Dios, para el Señor. Él es el que nos permite presentar, desarrollar, compartir un programa, hacer un programa, ¿no? Porque de Él es todas las cosas, ¿no es cierto? Y la otra es un beneficio personal que esté buscando a la persona que nos está adulando, ¿no? Para obtener un beneficio personal, ya sea social, material o de poder. Y esto ocurre no solamente en los cristianos, esto ocurre en todo el mundo, ¿no? En todo ser humano, ¿no es cierto? Esta falsedad tiene profundas implicaciones, hermanos, en las decisiones que tomamos y en las relaciones que construimos. Por eso tenemos que tener cuidado, ¿no? Y desde una perspectiva bíblica, hermanos, la adulación se asocia directamente con la falsedad, ¿no? Y la corrupción. Es una gran realidad. ¿Cuánto vemos hoy en día en la política, ¿no? ¿Cuántos que están cerca del presidente o de las autoridades máximas son aduladores para conseguir algo, ¿no? Algún poder, ¿no? Y Proverbios 29:5 es el libro realmente de sabiduría tremenda, ¿no? La verdad, cuando leemos, ya vamos a estudiar el libro de Proverbios. Ahora estamos estudiando en el programa Estudio Bíblico Vida Nueva Online, estamos con el libro de los Salmos.
Pero vamos a estudiar el libro de Proverbios, que es realmente consejos tremendos. Y el capítulo 29:5 dice, el hombre que adula a su prójimo, mira usted, hermano, le tiende una red a sus pies. Le tiende una red a sus pies. Y si la palabra lo dice, es que esto es así. Y esta metáfora es clave, hermano. No, es clave. Porque la adulación no es un regalo, ¿no? Sino una trampa. Una trampa. Esta es la gran realidad, hermanos. El que adula busca, como dice acá la palabra, ¿no?, atrapar al otro. No elevarlo. No realmente decir que realmente que ese hermano busque, ¿no?, cada día un crecimiento, sea más excelente las cosas que hace para el Señor, ¿no? El que adula busca atrapar, como dice el proverbio, al otro, ¿no? Y el que es adulado se vuelve una persona adulada, baja la guardia y se vuelve vulnerable. Este es el gran problema, hermanos. Como porque su ego empieza a crecer, ¿no? Y el enemigo más le susurra al oído y se infla. Y se infla. Por eso el Salmo 12 también, el salmista David, los versos 2 y 3, critican, ¿no?, este salmo a los que hablan con mentira, o sea, los labios lisonjeros, los de doble corazón, los de corazón doble, perdón. Dios también habla la palabra de Dios, ¿no? Por eso, podríamos decir esta hipocresía, porque la adulación es parte de la hipocresía también, ¿no? Es contraria a la integridad que Dios espera de sus hijos. Esto es contrario. El libro de Judas en el Nuevo Testamento, el verso 16, porque tiene un solo capítulo, va más allá y conecta la adulación con la codicia. Judas lo conecta con la codicia, porque dice, estos son los que adulan, ¿no?, que adulan a las personas para sacar provecho. Lo dice muy claro Judas, el apóstol Judas, ¿no? Ahora, la motivación detrás de la lisonja, de la adulación, no es amor. No es amor al prójimo, sino egoísmo. Porque viene disfrazado el egoísmo de la adulación, de las palabras bonitas. Porque el adulador no busca el bien del otro. Esto sepámoslo, hermanos. El adulador no, la persona que viene lisonjera, la persona que viene como que tirándole flores, popularmente diríamos, ¿no? No viene buscando nuestro bien, sino su propio beneficio. Por eso tenemos que tener cuidado, hermano. En esencia, la adulación es una manifestación, podríamos decir, de la carne, de la cual habla las obras de la carne, ¿no?, en Gálatas 5, 19 al 21. Es también, podríamos decir, de la naturaleza caída, del hombre caído, de la naturaleza humana caída, que opera con motivaciones egoístas, pecaminosas, en contraste, diría yo, con el fruto del Espíritu, ¿no?, que se caracteriza por la verdad, la bondad y el amor genuino, como habla el apóstol Pablo en ese capítulo 13 de la carta a los Corintios, en la primera carta de Corintios, ¿no? Por eso la adulación tenemos que tener cuidado, porque afecta directamente nuestra capacidad de tomar. Cuando alguien nos adula, afecta directamente a nuestra capacidad de tomar decisiones sabias y mantener relaciones sanas. Ese es el gran problema. Porque el ser humano tiene un ego que está ahí oculto, ¿no?, que en cualquier momento que le demos el lugar, sale a relucir. Cuando somos, hermanos, objetos, vuelvo a decir, de adulación, seguro que nuestro ego se infla. Usted no va a decir que no. A mí también me pasa
Cuando alguien me dice, Rodolfo, la verdad, tu programa es impresionante, es impecable. Cuidado, ¿eh? No sé por qué motivos lo dice. No puedo juzgar. Quizá lo está diciendo de una manera sincera. Pero normalmente es que hay egoísmo dentro de la persona que es manifestada de esta manera. Se disfraza ese egoísmo, esa maldad, con adulación, con palabras bonitas. ¿Verdad? Porque y lo peor es que cuando nuestro ego se infla, nos creemos que somos infalibles, ¿no? Y que nuestras ideas y lo que estamos haciendo son de las mejores, ¿no? Esto es tremendo, ¿no? Y antes de la caída está la altivez del espíritu. Así que tenemos que tener cuidado en todas las cosas que hacemos. No solamente en el caso mío que yo hago este programa, sino algunos hermanos que realizan otras actividades o predican en la iglesia, dicen mi palabra, la verdad que, o que alguien toca el instrumento o canta. Cuidado. Tenemos que tener cuidado, hermanos queridos, porque a veces esto nos hace ciegos a nuestros propios errores y a los consejos constructivos que nos pueden dar. Pues yo siempre digo a los hermanos, ¿no?, que me den su opinión. Algunos me dicen, no, esto falta, o esto es... Y yo tengo que examinar, ¿no? Realmente. Esto es importante también, ¿no? Porque a veces no parece que la adulación actúa como un narcótico que nos impide ver la realidad. Es como alguien nos da algo, o algo que nos hace dormir y pensamos... por ejemplo, ¿no?, un líder que solo escucha a sus subordinados que lo adulan, que le dicen, la verdad, hermano, usted como líder de varones está muy bien. La verdad, es peligroso porque puede tomar decisiones basadas en la adulación, ¿no?, que por ahí solamente le están diciendo como para que hierre el camino, ¿no?, hierre el blanco, ¿cierto? Por eso es importante, ¿no?, rodearse de personas que realmente nos digan la verdad, nos digan con mucha sinceridad. Ojo, pedir siempre la opinión, porque si no, tampoco no es verdad. El capítulo 13 de Ezequiel, verso 10, hermanos, advierte contra los que engañan a mi pueblo diciendo paz cuando no hay paz. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces los aduladores, hermanos, crean una falsa sensación de éxito, ¿no? Crean esta falsa y de seguridad, que después esto puede llevar a un desastre. Pensando que el adulador le tira flores diciéndole que está excelente la tarea o la labor que está haciendo, puede llevarlo al desastre, ¿no? Y no solamente pasa esto en el pueblo de Dios, sino también en las esferas seculares de la sociedad, políticas, gubernamentales, donde se lo hace inflar al presidente de una nación, ¿no? Y comete errores tremendos, ¿cierto? Proverbios 27:6 dice, fieles son las heridas de un amigo. Ahí está, aquel que le dice, hermano, no, esto no está bien, le falta pulir un poquito el sonido, los temas que tienen que hablar, lo tienen que hablar de otra manera. Bueno, estas son observaciones. Y para nosotros nos diría, bueno, ¿qué le pasa? Yo sé que estoy haciendo bien. No. Hay que prestar atención. Pues Proverbios dice, fieles son las heridas de un amigo, pero engañoso los besos de un enemigo. Mira, es algo tremendo, hermano. Algo que uno realmente cuando lee esto dice, qué gran verdad. Un verdadero amigo nos va a decir la verdad siempre, siempre. Y va a doler, quizá va a doler, ¿no? Pero un adulador
solamente te va a decir lo que quieres oír. Y esa falsedad, hermanos, es un veneno lento para el vínculo entre los demás. Por eso tenemos que tener cuidado, mucho cuidado con aquellos que se acercan y nos quieren, nos adulan, nos echan flores, nos elogian. Hay algo detrás de eso y la palabra no se equivoca. Por eso dice Proverbios 27:6, fieles son las heridas de un amigo, pero engañosos los besos de un enemigo. ¿No? En nuestro tiempo, vamos a ir ahora a nuestro tiempo. ¿Cómo se aplica esto en nuestro tiempo? Y donde las redes sociales ahora y la cultura de la imagen personal son tan prevalentes de la adulación, y por eso en estos tiempos se manifiestan, ¿no?, de maneras sutiles y peligrosas, ¿no? En cuanto a las redes, por ejemplo, la adulación, podríamos decir, digital, los me gusta, cuando le ponen like, y pasan a los miles de personas, ¿no? Los comentarios superficiales, los mensajes de que qué bien que te ves, ¿no? Y que lo estás haciendo perfectamente en este chat cuando sacamos estos programas, ¿no? Y esto está mal porque a veces buscamos la validación de los demás para sentirnos bien con nosotros mismos. Cuando no tenemos ni un solo like, ni un comentario, nos sentimos mal, como que esto no debe ser así, hermano. Tienes que entender que vos estás cumpliendo tu propósito y darte cuenta que esto puede ser una trampa, ¿no? Si nosotros estamos atentos a los likes que nos dan en los programas, hay like, por supuesto, hay me gusta que son sinceros, que realmente fue de bendición para su vida o está siendo de bendición para todos. Pero normalmente en esta naturaleza caída, hermanos, es todo con trampa, todo con una trampa, ¿no? Una persona que basa su valor en la cantidad de like que recibe, yo creo que va a tomar decisiones sobre cómo vestirse, qué decir, a dónde ir, todo esto, ¿no? ¿Para qué? Para complacer a su audiencia, no para ser fiel a sí mismo o a sus principios. Pues tenemos que tener cuidado. Yo esto lo entendí perfectamente. Sé que hay personas que por ahí el programa no les va a gustar, o el tema va a ser como un bisturí, ¿no?, que va a empezar a curar esa herida. Pero yo tengo que ser fiel a mis principios, fiel a mí mismo y a mis principios, ¿no? Otra de las adulaciones es la adulación corporativa. Ya vimos la adulación digital, ¿no?, esta cuestión de las redes. La adulación corporativa es en el ámbito laboral, donde usted trabaja, ¿no? El adulador busca, usted ha debido ver, ¿no?, en algún trabajo, ¿no?, que el adulador busca un ascenso o un favor, a favor de, para dirigirse a su jefe, ¿no?, para que lo ascienda de puesto. Algunos dicen que una palabra así medio vulgar, ¿no?, que no la quiero decir, pero lame zapatos, lame botas. Pero en este caso es un adulador, ¿no?, que a su jefe le dice elogios desmedidos, ¿no?, para conseguir un ascenso o para conseguir algo. Ahora, y esto crea un ambiente de desconfianza entre todos los demás empleados, ¿no? ¿Cierto? Se van rompiendo las relaciones. Entonces, yo creo, hermanos queridos, un líder sabio, un jefe sabio de un trabajo, debe ser capaz de discernir entre elogio sincero y una adulación interesada. Y no solamente pasa esto en el trabajo, en el hogar, ¿no? Cuando el esposo o la esposa, o cuando los hijos, ¿no?, le dicen, papá, qué bien, que algo, no digo que es malo, pero son sus maneras de poder conseguir algo.
Pero para Dios, ¿será posible esto? ¿Una adulación a Dios? No, ¿verdad? Dios conoce nuestro propósito, nuestra forma de ser, conoce nuestra intención. Por eso podemos decir, hermanos, en cuanto a la conclusión de este tema de la adulación del adulador, que es un acto fingido, que se opone a los valores bíblicos, ¿no? Y también a la integridad de cada uno de nosotros, hermanos. Por eso, para tomar decisiones sabias, edificantes y edificar relaciones sólidas, debemos de huir del adulador. Que usted lo va a detectar, ¿no? Con esto que estamos explorando, usted lo va a detectar. Debe huir de la adulación. Tanto que damos como la que recibimos. Porque a veces también puede ser que nosotros, para conseguir algo, estamos adulando a otras personas. Entonces, esto tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que buscar la verdad y la honestidad, ¿verdad? En todas nuestras interacciones. Incluso si a veces duele, como dice Proverbios, que leímos, Proverbios 27, 6, donde dice: fieles son las heridas de un amigo, pero engañosos los besos de un enemigo. Y con este texto bíblico terminamos este tema, hermanos, que realmente, la verdad, cuando quise tocar este tema, la adulación, empecé a ver qué cosas están pasando a mi alrededor. Escuchamos un tema musical, vamos a hacer una breve pausa con este tema musical, que también le puse la letra y bueno, se compuso mediante la inteligencia artificial. Vamos a ver, que le puse el tema Líbrame del adulador. Vamos ya a este video musical. Ahí está. Líbrame, Señor, líbrame del que miente, líbrame, Señor, del que sonríe y engaña, líbrame, Señor, líbrame del adulador. No quiero más falsedad, no quiero más. Tu verdad es lo que busco, tu verdad. No quiero más falsedad. No quiero más. Líbrame, Señor, líbrame del que halaga, líbrame, Señor, del corazón que traiciona, líbrame, Señor, líbrame del adulador. No quiero más falsedad, no quiero más. Tu verdad es lo que busco, tu verdad. No quiero más falsedad. No quiero más. Guíame por tu camino. Guíame lejos de la mentira. Guíame, Dios mío. Líbrame, Señor, líbrame de la trampa, líbrame, Señor, de
de palabras que hieren. Líbrame, Señor, líbrame del adulador. No quiero más falsedad, no quiero más. Tu verdad es lo que busco, tu verdad es lo que busco. No quiero más falsedad, no quiero más. Tu verdad, tu verdad. Líbrame, Señor, líbrame, Señor, líbrame. Qué hermoso tema, ¿no, hermanos? Hermoso tema. Líbrame del adulador. Hermoso tema relacionado a lo que estuvimos viendo, este tema del cual tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque son como los besos, dice, del enemigo. Qué tremendo, hermanos queridos. Vamos a ahora pasar al sector de las reflexiones que nos envía el pastor José Luis Sinali. Y en esta oportunidad nos envía una reflexión acerca de la opresión. Opresión que a veces el enemigo también pone en nuestra vida, ¿no? Esto es grave porque desde que abrimos nuestros ojos, el enemigo empieza a querernos oprimir. Vamos a ver qué nos dice el pastor Sinali con esta breve reflexión que nos envía en cada nuestro programa. Desde lo alto, una palabra directa a tu corazón, a cargo del pastor José Luis Sinali. Opresión es el acto de ejercer violencia, es usar el poder para ocasionar angustia. Oprimir implica esclavizar, humillar, maltratar, ahogar, asfixiar. Algunas personas describen la opresión como una dificultad para respirar, un peso en el pecho, una ansiedad o angustia inquietante. La opresión puede ser ejercida por naciones poderosas, por líderes inmorales, por personas violentas y por el diablo mismo. La Biblia dice: los egipcios nos maltrataron y nos afligieron, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Dios, y Él oyó nuestra voz, y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión, y nos sacó con mano fuerte, con brazo extendido, con señales y con milagros. La Biblia muestra que entre la opresión y la liberación solo existe oración. El libro de Jueces se resume en una representación de 3 actos: opresión, clamor y liberación. Es decir, el pueblo era oprimido, el pueblo clamaba a Dios y el pueblo recibía la liberación de Dios. Amigo que me está escuchando, la oración es tremendamente poderosa. Hay prontitud de Dios en la respuesta, junto a una oposición en el mundo espiritual. Orar es nuestro privilegio y nuestra liberación. Pablo, uno de los escritores bíblicos, luego de compartir la posición que ocupa el creyente en Cristo y de revelar lo grandioso de nuestro Redentor, de mostrar las ventajas y bendiciones que manan de la cruz y el tremendo poder de Dios a nuestro favor, habla del mundo espiritual y de la importancia de la oración. Urge a mantenerse alerta en una lucha desigual contra fuerzas caídas que conservan su poder natural, que aunque no pueden sacarnos de la firme plataforma de victoria en Cristo, pueden hacer que caigamos al suelo, abatidos y oprimidos, como derretidos por las circunstancias. Todas las armas espirituales resultan ineficaces si no fuese por la ayuda decisiva
que presta la oración en el Espíritu. La Biblia dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho el Señor. La oración en el Espíritu trae alivio y paz. Es un tiempo que regenera, vitaliza y fortalece. Jesús dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta es una invitación. Amigo, levántate. Amigo, disfruta de tu amado. Deja tu carga, deja tu opresión diabólica y toma el descanso en la oración. Y toma la comunión con el Señor Jesucristo. Qué preciosa reflexión, hermano. Pero qué verdad, ¿no? Que el enemigo nos oprime, ¿no? Haciéndonos caer de la gracia de Dios. Pero ahí está, ¿no? Ahí está. Tenemos la solución, la oración. La oración del justo puede mucho. Y qué hermoso palabras del Señor Jesús cuando dijo: venid a mí todos los que están cargados y cansados, o sea, oprimidos en realidad, ¿no? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué seguridad de la que tenemos, hermanos, nosotros confiando en el Señor, porque no hay opresión que valga cuando nosotros clamamos a Dios, ¿verdad? Qué hermosa. Gracias, Pastor Sinali, por esta reflexión que siempre usted nos envía y que podemos deleitarnos y gozarnos y seguir confiando en este Dios maravilloso, ¿verdad? Ahora, también otra forma de opresión es cuando pensamos en algo, pedimos algo, tenemos planificado algo y de pronto ocurre lo contrario. ¿Le pasó a usted eso? Que pensó algo, que dijo: bueno, mañana esto tiene que hacer así, va a salir así, y después de esto tengo que... Y pasa lo contrario. Y algunas personas, me pasó a mí, dijeron: no, o algún consejo de alguien, que siempre los consejeros están ahí, ¿no? Los que lo saben todo. No, tenés que pensar lo malo para que te salga bien. ¿Cómo puede ser esto, verdad? Por eso yo creo, hermanos, que cuando pensamos algo y ocurre lo contrario, todo esto está involucrado en la mente, la fe y la soberanía de Dios, ¿no? Estos tres pilares fundamentales. Y por eso, hermanos queridos, esto de pensar que algo va a suceder y lo sucede al contrario, es común que las personas piensen en un resultado, ¿no? Cuando uno tiene alguna meta, algo que realizar. Pero a veces sucede lo contrario. Y nos preguntamos, y esto va a generar una pregunta, es que nuestros pensamientos atraen lo opuesto. Hay que pensar lo contrario para que se cumpla lo que deseamos. Estas preguntas, ¿no?, que vienen y van en nuestra vida, ¿verdad? Y la Biblia, es algo importante, ofrece una perspectiva distinta. La Biblia. No se trata de un mecanismo psicológico de causa y efecto. Cuando tenemos algo pensado y ocurre lo contrario, ni tampoco de una fórmula mental para manipular la realidad, ¿no? Porque entramos ya en el campo de la, ¿cómo le puedo decir? De querer manipular algo mediante causa y efecto, ¿no? Que si yo, por ejemplo, como hacen en el fútbol, por ejemplo, los técnicos han salido campeones vistiéndose un traje o un deportivo, y piensan que ese deportivo no se van a sacar hasta que termine el campeonato y van a salir campeones. Y eso sucede lo contrario muchas veces, ¿no? Esto pasa, y esto no es bíblico, ¿no? Entonces es un pensamiento humano, porque el pensamiento humano tiene poder, pero no es soberano. No es soberano, ¿no? La Escritura enseña que existe un orden superior, hermano. Y ese orden superior es la voluntad y la soberanía de Dios.
Por eso muchas veces lo que pensamos no coincide con lo que va a ocurrir, ¿no? Y esto tiene profundas causas espirituales que en el día de hoy vamos a desarrollar y un poquito comentar esto que también es importante porque pasa muchas veces. Y seguramente usted está esperando algo y por ahí va a suceder lo contrario, ¿no? Esto es la realidad de muchas cosas, ¿no? Ahora, primero partamos de este punto, que la limitación del ser humano es, el pensamiento humano es limitado, ¿no? El pensamiento humano es limitado. El ser humano tiende a creer que lo que piensa determina necesariamente lo que va a suceder. Esto pasa en el ser humano. Sin embargo, hermanos, la Biblia muestra que nuestros pensamientos son finitos. Son finitos. El profeta Isaías, en ese capítulo 55, verso 8, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Ahí está. Y algo añadiendo a todo esto, el profeta Jeremías, en ese capítulo 17, verso 9, dice que el corazón es engañoso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y va sellando el libro de Proverbios en el capítulo 16, verso 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Esto que estamos leyendo, estos versículos bíblicos, hermanos, están explicando por qué lo que esperamos o pensamos no ocurre siempre. Esto que hemos leído nos da la respuesta. Cuando decimos ¿por qué pasa lo contrario a lo que pedimos? Por esto, ¿verdad? Ahora, no es una contradicción de la mente, sino es un recordatorio de que el hombre no es dueño absoluto de su destino. Esta es la realidad. Ahora, hay una tensión en todo esto, ¿no? Entre la fe y la duda. Porque cuando uno piensa en un resultado deseado, ¿no? Al mismo tiempo suele alberga un temor de que no suceda. Tenemos planificado algo y de pronto también viene la otra parte, ¿no? En nuestra mente, ¿y si no sucede? Ahí viene la duda, y esa duda, hermanos queridos, es mala para el cristiano. Está hablando para los cristianos, ¿no? Porque para el mundano toma otras actitudes, ¿no es cierto? Y esa mezcla de fe y duda, hermanos, va a abrir la puerta a los resultados contrarios. Por eso el libro de Job dice en una parte: lo que pensé, esto aconteció. Santiago lo expresa claramente, ¿no? En ese capítulo 1 de su libro, del verso 6 al 7, dice: el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Mire lo que dice: no piense pues que tal haga quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. No, esto es tremendo, hermanos. La duda paraliza la fe. Sabemos con ejemplos bíblicos la duda de una persona, como el Señor decía: ¿por qué dudaste? ¿No? Y la duda, cuando paraliza la fe, hermanos, en lugar de acercarnos a lo que pedimos, muchas veces nos lleva a vivir lo contrario. La soberanía de Dios es inmutable. Él sabe lo que es bueno para nosotros. Por eso, cuando hablamos de la soberanía de Dios, no todo lo que pensamos se cumple, ¿no? Porque no todo lo que pensamos conviene. ¿Y quién sabe esto? Dios, que conoce el futuro. Aquí entra, hermanos, un factor decisivo.
en todo esto, de lo que pensamos y el resultado. Y esto es la voluntad de Dios. Por eso decimos, si esto haré o esto aquello haré, decía Pablo, pero si el Señor quiere. Jesús nos dio un ejemplo en el Getsemaní cuando oró pidiendo al Padre en Lucas 22:42, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero añadió, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué ejemplo tremendo. Y no solamente el Señor como un ejemplo máximo, sino Pablo, cuando quería ir a muchos lugares a predicar su deseo de llevar la palabra, ¿no? Dice, el Espíritu Santo se lo impedía. Y así, hermanos, ¿no? Tenemos que entender esto. ¿Cuántas cosas estamos esperando? Yo en el caso mío estoy esperando algunos trámites, algunas cosas que quiero que se realicen. Y debo de confiar en el Señor que en su tiempo, en su perfecto tiempo de Dios, esto se va a dar, ¿no? Y ya no afligirme, ni estar afanoso, ni nada por el estilo. Porque al final, el Señor sabe lo que es bueno para mí. Y si no me lo va a dar, hermanos, tengo que aceptar esa soberanía de Dios, ¿verdad? Ahora, la causa de que ocurra lo contrario a lo que pensamos, no simplemente, ¿cómo te puedo decir? No siempre es falta de fe, ¿no? Sino que Dios tiene un plan superior, una cosa mejor, que quizás en el momento no entendemos, ¿no? Pero ya lo iremos entendiendo. Hacemos una breve pausa musical, nuevamente, para después continuar la segunda parte de este tema que realmente también es preocupante, la falta, ¿no? de entender a Dios en su soberanía. Escuchamos un tema musical que también habla de esto, ¿no? El título es Cuando llegan las pruebas. Cuando llegan las pruebas. Vamos ya a este tema musical. En el silencio de la noche, cuando el dolor me abraza fuerte, mi corazón grita tu nombre, Señor, ¿dónde estás? Las lágrimas caen sin control y mi fe se tambalea, pero busco tu rostro en la oscuridad. Cuando llegan las pruebas, Señor, mi alma se quiebra. Cuando llegan las pruebas, Señor, ¿dónde está tu fuerza? Jesús, necesito tu paz. Jesús, necesito tu amor. Cuando llegan las pruebas, Señor, no me dejes solo. Los días pasan tan lentos y el peso es tan grande que apenas puedo caminar por este valle. Mis fuerzas se agotan, mi esperanza se esconde, pero sé que tu mano me puede levantar. Cuando llegan las pruebas, Señor, mi alma se quiebra. Cuando llegan las pruebas, Señor, ¿dónde está tu fuerza? Jesús, necesito tu paz. Jesús, necesito tu amor. Cuando llegan las pruebas, Señor, no me dejes solo. Pero en medio del dolor siento tu voz susurrar: Hijo mío, no temas, yo estoy aquí. Tu amor nunca falla, tu gracia me sostiene en la tormenta.
siento tu presencia. Jesús, tú eres mi paz. Jesús, tú eres mi amor. Cuando llegan las pruebas, Señor, tú nunca me dejas. Cuando llegan las pruebas, Señor, tú estás conmigo. Cuando llegan las pruebas, Señor, tú eres mi abrigo. Hermoso tema musical, cuando llegan las pruebas. Y a veces se pasan cosas que nosotros quizás nunca hemos pensado, iban a ocurrir lo contrario, ¿no? Y por eso este tema que hoy estoy compartiendo con ustedes, ¿no? Acerca de por qué cuando pensamos algo ocurre lo contrario, ¿no? Entonces, uno diría, entonces hay que pensar lo contrario para que suceda lo que queremos. Y la Biblia, hermanos, nunca enseña que debemos pensar lo contrario para obtener resultados. En la Biblia, en todo lo que nos dice, los consejos sabios que nos da, nunca nos dice esto. Este principio pertenece más a la superstición humana. Supersticiosos, ¿no? O a filosofías de atracción, pero no a la fe cristiana. Esto es algo que en el mundo, los que no son creyentes, pasa muy a menudo, que piensan que por hacer algo, o ponerse algo, o decir algunas palabras, va a pasar lo que quieren que pase, y no. Porque la Biblia enseña, hermanos, lo que sí la Biblia enseña es que debemos alinear nuestra mente con la palabra de Dios. Esto es importante. El apóstol Pablo fue muy claro cuando en el libro de Romanos, el capítulo 12, verso 2, decía: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Debemos, hermanos, entregar nuestros pensamientos a Cristo, ¿no? Y lo vuelve a decir Pablo a la iglesia en Corintio, en la segunda carta, el capítulo 10, verso 5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No hay otra manera, ¿no? Debemos de confiar en que el plan de Dios es mejor que el nuestro. Es mejor. Tenemos que confiar de esta manera. Ahora, el secreto no está en pensar lo contrario, porque algunos dicen, no, voy a pensar lo contrario para que sucedan las cosas como yo quiero. No ese es el secreto, ¿no? Sino pensar en lo que Dios piensa. Aceptar su voluntad, descansar en que Él tiene control sobre todas las cosas. Ahora, sobre todo esto, siempre todas las cosas que hacemos mal tienen sus consecuencias. En este caso, hay consecuencias espirituales de confiar en nuestros pensamientos más que en Dios. ¿Cuáles serían las consecuencias? Cuando una persona, hermanos, cree que su mente gobierna todo, corre el riesgo de caer en primera consecuencia, el orgullo, ¿no? Pensando que controla su destino sin depender de Dios. Qué tremendo, ¿no? Proverbios 16, 18 dice: frustración al ver que nada sale como planeamos, ¿no? Este proverbio está hablando de esto. Desconfianza en Dios, culpándolo cuando las cosas no resultan como esperaba. Pero la persona, el cristiano que entiende que Dios es soberano, hermanos, descansa, no se desespera, aun cuando ocurre lo contrario. ¿Cuánto cuesta entender esto, hermanos? Pero que Dios nos ayude.
que me ayude a mí y que lo ayude a usted. Porque pasa esto, cuando a veces no sucede lo que esperamos, nos desanimamos, nos viene una pesadumbrez, y esto no debe acontecer de esta manera, ¿verdad? Tenemos que entender el plan de Dios, que es lo mejor para nosotros. Cuando pensamos algo y ocurre lo contrario, no debemos recurrir a esa superstición que muchas personas nos han dicho, ¿no? No, mejor pensar en lo contrario para que ocurra lo otro. Esto no va a ser así, ¿no? Porque nuestros pensamientos, el pensamiento de Dios es mucho más alto que los nuestros, ¿verdad? El creyente, hermanos, hoy en día, en este siglo XXI, debe aprender a alinear su mente a la voluntad de Dios. Esto tiene que ser, no hay otra manera. Y no solamente esto, sino fortalecer su fe y no dejarse dominar por la duda, ¿verdad? Porque el verdadero descanso no está en la, ¿cómo podríamos decir? En la manipulación mental, sino en confiar plenamente en el Señor. Proverbios 3, y con esto finalizamos este tema tan importante para nuestras preguntas, nuestras interrogantes, de las cuales tenemos muchas interrogantes, ¿no? Pero Dios nos contesta siempre a través de su palabra. Proverbios 3, versos 5 y 6 dice: confía en Jehová con todo tu corazón. Ahí está. Tenemos que confiar con todo nuestro corazón, todo nuestro ser. Y no te apoyes en tu propia prudencia. No seas supersticioso. No va a pasar nada de lo que Dios no quiera que pase. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y ya está. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Descansar en Él con todo nuestro corazón, dice. No recurrir a supersticiones, ¿no? Porque no va a ocurrir eso. No va a ocurrir. Y si no ocurre, no te desalientes. Porque seguramente Dios tiene algo mejor. Que esta palabra, hermano, se grabe en nuestro corazón y en nuestra mente. Vamos a ir ahora a otra pausa, una breve pausa, en el cual voy a mostrarles todos los programas que emitimos durante la semana. Programas que estamos, y no te olvides, ¿no? Si querés conocer y ver los otros videos anteriores de todos los programas, ahí tienes el QR para que tú lo puedas escanear con tu celular, con tu tableta, y puedas ir directamente a la página. Tenemos programas como Panorama Cristiano de Noticias, este resumen semanal, tenemos flash de noticias, tenemos Tu Palabra es Verdad, tenemos el podcast de la semana, tenemos música, el sonido de la verdad. Estamos en todas las plataformas y todas las redes sociales para que vos puedas llenarte más del Señor. Así que apóyanos, suscríbete y para que estos programas puedan seguir llegando a muchas más personas. Vamos ya y antes de esto les quiero dar la primicia, ¿no? De que ya sacamos la aplicación del programa Un Encuentro con Jesús, en el cual realmente lo podés bajar en tu celular, tu tableta, no importa si es Android o iOS. Así que ya estarás enterándote, porque ahora vas a ver la parte publicitaria de los programas que estamos emitiendo. Vamos ya a esta publicidad. Visita nuestros programas en el canal YouTube Un Encuentro con Jesús y mantente al tanto de las últimas noticias cristianas con Panorama Cristiano de Noticias. Si buscas profundizar en la palabra de Dios, no te pierdas Estudio Bíblico, Vida Nueva Online. Mi corazón puede mirar
para conocer la verdad y la sabiduría divina, te invitamos a sintonizar Tu Palabra es Verdad por Spotify, TikTok, Instagram y X. Suscríbete, comparte y sé parte de nuestra familia en línea. Te esperamos. Dirige Rodolfo Vargas. Estás aquí, tú estás aquí. Lleva un encuentro con Jesús siempre contigo. Descarga nuestra app ahora y fortalece tu fe en cualquier momento y lugar. En ella encontrarás estudios bíblicos, reflexiones, citas bíblicas para todos los días, reflexiones para crear con una frase o imagen, chat bíblico, juego de preguntas y respuesta de la Biblia, personajes bíblicos y curiosidades de la Biblia. Es fácil. Escanea el código QR que ves en pantalla con la cámara de tu celular, tablet o incluso desde la pantalla de tu PC. Disponible para iOS, Android y PC. No esperes más para vivir esta experiencia. Es una producción de Rodolfo Vargas. Ahí está, ¿no? Ahí está ya el anuncio. No te olvides escanear en ese aviso publicitario. Después estaré enviando también a cada uno de mis hermanos el QR para que pueda tenerlo en su celular y pueda pasar momentos lindos, ¿no? Donde tenemos juegos, tenemos curiosidades, como dice, ¿no? Tenemos reflexiones, estudios bíblicos, un chat para que puedas chatear y preguntar a la inteligencia artificial de cualquier tema. Así que ya estuvimos probando, así que ya tienes una herramienta para pasar el día, ¿no? Para poder estar llenándote más de la palabra de Dios. Bueno, vamos ahora a ir al nuevo sector, el podcast de la semana. Este sector donde también nuestros invitados hablan acerca de un tema específico, como en el caso hoy del tema de la paciencia versus la impaciencia. ¿Cuántas veces habremos pasado esto, no? A veces el cristiano es impaciente. Me pasa a mí, ¿no? Y eso que yo leo la palabra, enseño, pero me pasa a mí, ¿no? Que soy impaciente, quiero que ya ocurra. Como a veces hay páginas en el celular o en la computadora que hay que esperar, que cargue, y otros quieren que ya. Este es el tiempo de la rapidez, ¿no? De que uno quiere en el momento todo. Así que estos dos invitados nos van a hablar acerca de la paciencia versus la impaciencia. Vamos ya a este podcast de la semana. Bienvenidos a El Podcast de la Semana, un espacio de reflexión, verdad y esperanza. En este canal te damos la bienvenida a un podcast diferente. Cada semana abordamos temas actuales, profundos y transformadores desde una perspectiva bíblica y humana. Aquí hablamos de lo que importa: la fe, la familia, la integridad, la gratitud, el propósito y los desafíos que enfrentamos en la vida moderna. Producido por Rodolfo Vargas, este programa está diseñado para inspirarte, confrontarte con la verdad y ayudarte a crecer espiritualmente y personalmente. Suscríbete y activa la campanita para no perderte cada nuevo episodio. Comparte, comenta y sé parte de esta comunidad que busca respuestas con propósito. Comencemos. Bienvenidos a este espacio. Hoy vamos a adentrarnos en el tema de la impaciencia del cristiano frente a lo que espera y no sucede. Sí, es un tema bastante profundo y muy actual. ¿Por dónde comenzamos? Podríamos empezar por cómo la impaciencia se manifiesta en la vida del creyente. Ya sabes, esa constante lucha entre la fe y la espera. La Biblia nos enseña que debemos esperar en Dios, pero el corazón humano tiende a desesperarse cuando las cosas no ocurren a nuestro ritmo.
Interesante. Es como si el cristiano se sintiera atrapado entre el anhelo de resultados y la paciencia que se supone se tiene. ¿Qué dice la Escritura en este sentido? Exacto, por ejemplo, Isaías 55:8 nos recuerda que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Esto evidencia una gran diferencia entre nuestro tiempo y el tiempo de Dios, algo que muchos ignoramos. Sí, ya veo. Entonces, una de las causas principales es la falta de comprensión del tiempo divino, ¿correcto? Exactísimo. El creyente a menudo intenta encajar la eternidad en su calendario personal, olvidando que, como dice 2 Pedro 3:8, un día para Dios es como 1000 años. Ya, Es como intentar medir el infinito con una regla de bolsillo. eso suena a un gran error. ¿Y qué otro factor impulsa esta impaciencia? Otro motivo importante es la debilidad de la fe y la confianza limitada hacia las promesas divinas. Jesús mismo reprendió a sus discípulos por tener poca fe, y esta inseguridad empuja al creyente a dudar de que Dios cumpla lo prometido. Entiendo. Pero, ¿no crees que en ocasiones esto se agrava por la forma en que se vive el mundo actual? Claro, esa es otra causa crucial, la influencia de la inmediatez en nuestra cultura. El mundo de hoy está acostumbrado a resultados rápidos y respuestas inmediatas, y eso se refleja en nuestra espiritualidad. Es como, si todo lo que Ujú. queremos fueran respuestas instantáneas, hasta la oración se convierte en una petición urgente. Sí, pero me pregunto si esa inmediatez no es simplemente una adaptación a nuestro contexto. ¿No podría haber una justificación válida en buscar respuestas rápidas? Esa es una buena pregunta, pero cuando se trata de fe, esa urgencia puede transformarse en un egocentrismo espiritual, donde el creyente quiere que Dios actúe según sus propios deseos y tiempos, como si el Señor fuera un mero facilitador de nuestra agenda personal. Comprendo, es una forma de poner al ser humano en el centro, ¿no? Exacto. Este egocentrismo no solo genera frustración, sino que también afecta el testimonio del cristiano, ya que transmite una imagen de inseguridad ante el mundo. Sin esa Ya. confianza, se debilita el mensaje del Evangelio. Entonces, las consecuencias de esta impaciencia, ¿cuáles serían las principales? Las consecuencias son varias y bastante serias. Una de ellas es la desesperanza y la frustración espiritual, ya que el creyente puede sentir que Dios lo ha olvidado cuando las promesas no se cumplen en el momento esperado. Sí, eso puede llevar a un estado de desánimo. ¿Hay otros efectos negativos? Definitivamente, la impaciencia también puede llevar a tomar decisiones precipitadas, como en el ejemplo de Saúl en 1 Samuel 13, donde ofreció sacrificios sin esperar la dirección profética, lo que le costó caro. Además, se Ujú. pierde esa paz interior de la que habla Jesús en Juan 14:27. Interesante, o sea, se pone en riesgo la estabilidad espiritual y la testificación ante otros. Exacto. Y también se pierde el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 nos recuerda que la paciencia es parte de ese fruto, y sin ella, la evidencia de una vida transformada se diluye. Es un efecto dominó, ¿no? La impaciencia conduce a decisiones erráticas y a la pérdida del testimonio, generando una desconexión con la paz que Dios ofrece. Sí, y es precisamente por ello que el mensaje aquí es tan relevante. No se trata de una espera pasiva, sino de desarrollar una confianza activa en la Ya, soberanía de Dios. Es decir, aprender a esperar a Dios mientras se cultiva la paciencia. hablando de cultivar, ¿cuáles son algunas aplicaciones prácticas que se pueden extraer de este análisis? Muy buena pregunta. Primero, está la necesidad de redescubrir una teología de la espera, entendiendo que la espera no es un tiempo perdido, sino parte del plan de Dios para madurar nuestra fe. Es, Ujú. como entrenar una virtud que se fortalece con el tiempo. Eso es muy interesante. Entonces, ¿se trata de aceptar la espera como un proceso de crecimiento? Exactamente. Y también hay que cultivar la paciencia, no desde un enfoque meramente humano, sino permitiendo que el Espíritu Santo nos transforme, dándonos perseverancia y dominio propio. Claro, lo que en cierto modo se traduce en no dejarnos llevar por la urgencia del mundo que nos rodea, ¿no es cierto? Sí, así es. El cristiano debe,
resistir la presión de la cultura de lo inmediato, dedicando tiempo a la oración, la meditación y la comunión con Dios. Es como refrescar el alma en medio del caos diario. Me gusta esa imagen. Sin embargo, me pregunto, ¿no es a veces fácil decirlo pero difícil ponerlo en práctica? Sin duda es un desafío, pero la confianza plena en la soberanía de Dios, como lo recuerda Romanos 8:28, es el cimiento sobre el cual se puede construir esta paciencia. Aceptar que todas las cosas, incluso la espera, tienen un propósito en el plan divino. Sí, y en ese sentido se trata de un cambio interno, de una transformación del corazón. Exactamente. Y ese cambio no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso continuo, donde cada desafío en el camino, como la incertidumbre o la ansiedad, puede ser visto como una oportunidad para crecer en fe. Es fascinante cómo se interrelaciona la espera con la maduración espiritual. Pero permíteme preguntarte, ¿no es, a veces, la impaciencia también una señal de que debemos replantearnos nuestras expectativas? Ciertamente esa es una crítica válida. La impaciencia no solo nos alerta sobre la debilidad en la fe, sino que también nos invita a replantear nuestras prioridades y a ajustar nuestros deseos a la voluntad de Dios. No se trata de eliminar nuestras expectativas, sino de alinearlas con la soberanía divina. Me parece una reflexión muy rica, especialmente en un mundo donde todo se busca de inmediato. Exacto, y es una invitación a desacelerar, a detenernos y escuchar al Señor. La espera, cuando se vive con fe activa, nos abre a una paz que trasciende la lógica humana, esa paz prometida por Jesús, que sobrepasa todo entendimiento. Es como encontrar calma en medio de la tormenta, ¿no crees? Así es. En definitiva, la impaciencia del cristiano es una señal de la lucha entre lo eterno y lo temporal, y el llamado es claro: confiar plenamente en Dios, esperar en Él y permitir que cada momento de espera fortalezca nuestra fe. Muy bien dicho. Es un recordatorio poderoso de que la verdadera fortaleza se manifiesta en la paciencia y en confiar en el tiempo perfecto de Dios. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Radio Vida Nueva, online. La palabra de Dios y la música que te hace bien. Hoy vamos a hablar de algo que, seamos sinceros, nos toca a todos casi todos los días. Esa elección entre vivir corriendo, llenos de afán, o de verdad encontrar un poco de paz. Y para entenderlo vamos a usar una historia increíble, la de dos hermanas, Marta y María. A ver, quiero que te detengas un segundo y pienses en esto. ¿Te suena familiar? Eso de sentirte afanado, turbado, corriendo de un lado para otro con 1000 cosas en la cabeza. Y ojo, que esas palabras no son mías, ¿eh? Son las mismas que usó Jesús para describir un estado que se siente súper actual. Y aquí viene lo curioso. Muchas veces toda esa ansiedad viene de estar haciendo cosas buenas, incluso cosas para Dios. Servimos, trabajamos, nos movemos, pero en medio de toda esa actividad corremos el riesgo de perder la conexión con aquel por quien lo hacemos todo. O sea, nos llenamos de su trabajo, pero nos olvidamos de él. Para entender bien este dilema, tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos a una casita en Betania, a conocer a dos hermanas que estaban a punto de recibir una visita que cambiaría todo. El contexto es clave. Jesús está de camino a Jerusalén, en ese último viaje que lo llevaría a la cruz. Imagínatelo cansado buscando un lugar para descansar y lo encuentra en la casa de sus amigas, Marta y María. Es un momento que debería ser íntimo, de pura amistad. Y es aquí donde la cosa se pone interesante. De un lado tenemos a Marta, la anfitriona perfecta corriendo por todos lados, preocupada por cada detalle, sirviendo, pero ansiosa. Y por el otro lado tenemos a María, que hace algo totalmente radical. Se olvida de todo, se sienta a los pies de Jesús y simplemente escucha. En calma. Dos hermanas, la misma visita, pero dos reacciones completamente opuestas.
Y bueno, este contraste nos lleva directo al corazón del problema. Una batalla que seguro, segurísimo, reconoces en tu propia vida. La eterna lucha entre lo que parece urgente y lo que es de verdad importante. La frustración de Marta explota. Su enfoque en los quehaceres, en lo urgente, la ha llenado de estrés y hasta de resentimiento. Y fíjate bien a quién le reclama, no a su hermana. Le reclama directamente a Jesús. Su afán es tan grande que la lleva a quejarse y básicamente a intentar darle órdenes al maestro. Y es justo ahí, en medio de esa queja cargada de estrés, donde Jesús nos va a dar la lección más importante de toda esta historia. Una verdad que, créeme, nos habla directamente hoy. La respuesta de Jesús es, ¡wow! Es tierna, pero súper clara. Ojo, Él no la regaña por servir, el servicio es bueno. El problema no era el qué, sino el cómo. Su corazón estaba afanado y turbado. Y ahí suelta la clave. De todas las cosas que nos preocupan, solo una es necesaria. Y María la escogió, la buena parte. Ok, entonces, ¿qué es exactamente la buena parte? A ver, no se trata de no hacer nada y ya. Se trata de poner las prioridades en orden. Significa elegir primero estar con Dios, sentarnos a escucharlo y después, desde esa calma, lanzarnos a la actividad. Es dejar que su presencia organice nuestro servicio, y no al revés. Bueno, la historia es increíble, ¿verdad? Pero la pregunta del millón es, ¿cómo aplicamos esto en nuestro día a día con nuestras agendas a reventar? Vamos a verlo de forma práctica. Primero, hay que reconocer los síntomas. Vivir como Marta, con el corazón siempre acelerado, tiene consecuencias. Nos trae estrés, no solo emocional, sino espiritual. Nos la pasamos quejándonos y comparándonos con los demás. Perdemos la alegría de servir y al final terminamos en un activismo religioso que se ve muy bien por fuera, pero que por dentro no nos transforma nada. Entonces, ¿cómo le damos la vuelta? Aquí tienes como un pequeño mapa. Número 1. Prioriza tu tiempo con Dios. Que no sea lo que te sobra al final del día, sino tu punto de partida. 2. Sirve desde la tranquilidad, no desde la ansiedad. Que tu servicio sea el resultado de tu conexión con Él. 3. Cuida tu corazón. Es lo más importante. Protégelo del afán. Y 4, para ya de compararte. Tu relación con Dios es única y personal. Y con todo esto, volvemos al principio. Porque al final del día, todo se reduce a una elección. Una elección que tú y yo tenemos que hacer constantemente. Y ahora sí, un momento de total honestidad. Si te miras ahora mismo, en este preciso momento de tu vida, ¿con quién te identificas más? ¿Con esa ansiedad productiva de Marta o con la calma atenta de María? Y vamos un poco más profundo. Con todas tus responsabilidades, tu trabajo, tu familia, ¿le estás dando de verdad el primer lugar a esa única cosa necesaria? ¿A ese ratito para sentarte a los pies de Jesús y simplemente escuchar? Porque esa es la decisión que tenemos enfrente, no una vez en la vida, sino cada mañana al despertar. El mundo nos va a empujar siempre al afán, a la prisa, a la preocupación. Pero Jesús nos invita a algo mejor, a algo que nadie nos puede quitar. Nos invita a elegir la buena parte. La elección, como siempre, es tuya. Qué hermosa reflexión, hermano. Qué hermosa reflexión acerca de estas dos mujeres, ¿no? ¿Cuál es como decía en la parte final, a cuál de ellas nos reflejamos, a cuál de ellas nos parecemos, a Marta o María? ¿No? Y esto es importante. La familia es importante, pero también es importante la parte espiritual nuestra, que podamos buscar estar con el Señor a solas, ¿no? Alimentar nuestra vida espiritual, ¿no es cierto? Porque a veces estamos haciendo realmente muchas actividades en la congregación, pero olvidamos que tenemos que tener un momento a solas con el Señor para retomar fuerza, fortaleza, ¿no es cierto? Así que podamos identificarnos con María, ¿no? Yo creo que esta es la reflexión final, ¿no? Con María, porque ella eligió la mejor parte, como dijo el Señor. Así que realmente esta parte de la palabra ilustrada para el corazón es un sector que nos va a mostrar en los próximos programas otros pasajes, otras partes de la Biblia que nos van a dar también una pequeña reflexión y un consejo para nuestra vida cristiana sea realmente agradable al Señor. Vamos ya ahora al sector Un viaje a través de la Biblia. Este sector lo produce la asociación Bible Project allí de Estados Unidos, donde presenta cada libro, los 66 libros de la Biblia,
de una manera graficada, ¿no? Mientras va relatando, se va graficando. Y hoy nos toca el capítulo del 5 al 16. La primera parte lo vimos la anterior semana, donde vimos el capítulo 1 al 4 del libro de Romanos. Ahora vamos a terminar en la parte final, los capítulos 5 al 16. Estemos preparados porque realmente es un libro muy hermoso, el libro de Pablo, de la epístola de Pablo a los Romanos. Vamos ya el viaje a través de la Biblia. La carta de Pablo a los Romanos. Mira el primer video, donde exploramos quién era Pablo, por qué escribió esta carta y donde trazamos las ideas centrales de los capítulos 1 al 4, que toda la humanidad está sin esperanza, atrapada en pecado y necesita ser rescatada, y que este rescate no sucederá porque las personas traten de obedecer las leyes de la Torá. Más bien, el carácter recto de Dios lo movió a rescatar al mundo a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, de modo que Él pudiera crear la familia de Abraham, multiétnica y basada en la fe, como su pueblo. Ahora, en los 3 movimientos restantes de la carta de Romanos, Pablo va a desarrollar todavía más ideas. Recuerda la exploración de Pablo de la justificación por la fe, que cuando las personas confían en que la muerte y resurrección de Cristo fue por ellos, se les da un nuevo estatus de rectitud delante de Dios. Son colocados en una nueva familia, el pueblo del pacto de Abraham, y se les da un nuevo futuro, la esperanza de una vida transformada. Ahora, Pablo quiere mostrar cómo esta realidad debería transformar cada parte de nuestra existencia, porque estar en esta familia significa ser parte de una nueva humanidad que Dios está creando a través de Jesús y el Espíritu. Así que Pablo regresa al primer personaje humano de la historia bíblica, Adán. Su nombre significa humanidad, y Adán, como toda la humanidad después de él, eligió el pecado y el egoísmo. Así que todos enfrentamos el juicio de Dios porque nos hacemos esclavos de la influencia del pecado, lo cual resulta en la muerte. Pero luego Pablo contrasta a Adán con Jesús, quien él dice que es el nuevo Adán, un humano que vivió en fiel obediencia a Dios, mostrada a través de su acto de amor sacrificial. Y ahora Jesús ofrece su vida como regalo a otros para que ellos puedan ser justificados delante de Dios. Así que Jesús se emerge como la cabeza de una nueva humanidad que está siendo transformada por este regalo, y esto lo lleva al capítulo 6. Pablo les recuerda a estos cristianos en Roma que elegir seguir a Jesús significa dejar su vieja humanidad en Adán y entrar a la nueva humanidad en Jesús, y que su bautismo fue un símbolo sagrado de esta transición. Su vieja humanidad murió con Jesús, y su nueva humanidad fue levantada con Él de entre los muertos. Así que cuando una persona confía en Jesús, su vida se une a la vida de Él, y lo que es cierto de Él, ahora es cierto también de ellos. Es cuando las personas aceptan su identidad como humanos en Jesús, que son liberados para convertirse en humanos verdaderos que realmente pueden amar a Dios y a su prójimo. Ahora, si crear esta humanidad siempre fue el propósito de Dios, pregunta Pablo en el capítulo 7, ¿cuál fue el punto de Dios entregando la ley, en hebreo la Torá, a Israel? Una nota al margen. Cuando Pablo utiliza esta palabra, ley, a veces él se refiere a la historia y el mensaje de los primeros 5 libros de la Biblia. Pero en otras ocasiones se está refiriendo más específicamente a los cientos de mandamientos dados a través de Moisés que se encuentran en la Torá. Aquí Pablo se está enfocando en el segundo significado. ¿Cuál era el propósito de todos esos mandamientos? Pablo dice que los mandamientos de la Torá eran buenos, que mostraban la voluntad de Dios sobre cómo Israel debía vivir. Pero si lees la historia de la Torá, verás que Israel desobedeció todos esos mandamientos. Entre más leyes recibieron, más reprodujeron el pecado de Adán y se rebelaron. Así que, aun cuando Dios le dio a su pueblo reglas morales específicas para obedecer, eso no arregló el problema del corazón pecaminoso del hombre. Paradójicamente, esas reglas hicieron a Israel todavía más culpable. Pero, dice Pablo, la paradoja es el punto. El objetivo de Dios era dejar muy claro que la maldad había secuestrado el corazón del hombre y que la Torá, por buena que sea, no podía hacer nada al respecto. Pero
Pablo dice en el capítulo 8, la solución llegó en Jesús y el Espíritu. Y es así como los mandamientos de la Torá actuaron como una lupa, enfocaron el problema de la condición humana en un solo lugar, en el pueblo de Israel. Pero ahora, el representante de Israel, Jesús el Mesías, ha pagado por y lidiado con todo ese pecado a través de su muerte y resurrección. Y ahora, Jesús ha enviado su Espíritu sobre esta nueva familia para transformar sus corazones, para que ellos verdaderamente puedan cumplir el llamado de los mandamientos de la Torá, de amar a Dios y a su prójimo. Y hay más. La renovación de Dios de los seres humanos es el primer paso de su misión más grande, rescatar y renovar toda la creación, haciéndola un lugar donde su amor tenga la última palabra. Ahora, puedes ver cómo los capítulos del 1 al 8 son un largo hilo de pensamiento. Pero esto hace que surjan otras preguntas. Si todo esto fue el propósito de Dios, ¿cuál es el estatus actual de los israelitas que no reconocen a Jesús como el Mesías? ¿Cómo esta historia cumple las promesas de Dios para ellos? Pablo comienza el capítulo 9 con su angustia personal sobre sus compañeros israelitas, que no ven a Jesús como su Mesías. Y esto lo lleva a reflexionar en el Israel del pasado a partir de la historia en el Antiguo Testamento. Y él nos recuerda que simplemente ser un israelita étnico, un descendiente físico de Abraham, nunca hizo de nadie automáticamente un miembro fiel de la familia del pacto. Pablo nos muestra cómo Dios siempre ha seleccionado a un subgrupo de la familia de Abraham para llevar la línea de la promesa. Y su punto es que ahora la línea de la promesa es adelantada por aquellos que siguen a Jesús. Él nos recuerda que por un largo tiempo, personas dentro y fuera de la familia de Abraham han rechazado la voluntad de Dios. Él nos recuerda la historia de Israel, el becerro de oro y la rebelión de Faraón. Él nos muestra cómo Dios fue capaz de orquestar eventos para que el rechazo del pueblo egipcio hacia él lograra sus propósitos redentores. Así que, en el capítulo 10, Pablo cambia su enfoque al Israel del presente. La razón por la que muchos israelitas rechazan a Jesús es porque ellos están basando su relación de pacto con Dios en su desempeño respecto a los mandamientos en la Torá. Y muy tristemente, no reconocen lo que Dios ha hecho a través de Jesús para crear una nueva familia de pacto basada en la fe. Así que, Pablo pregunta en el capítulo 11, ¿cuál es el futuro de Israel? ¿Ha rechazado Dios a su pueblo? No, dice él. Hay muchas personas judías, como yo mismo, que reconocemos a Jesús como nuestro Mesías, pero hay muchas que no. Pero Dios fue capaz de usar el rechazo de ellos para cumplir sus propios propósitos. Su rechazo causó que el Evangelio se esparciera aún más rápido y más lejos dentro del mundo gentil, haciendo la familia de Abraham aún más grande y multiétnica. Pablo describe a la familia del pacto de Dios como un gran olivo y que los rechazadores de Jesús han sido arrancados, por así decirlo, y estos gentiles son como ramas salvajes que han sido injertadas en el árbol familiar. Sin embargo, dice Pablo, un día Jesús será reconocido por su propio pueblo. No nos ofrece detalles de cómo. Pablo simplemente confía en el carácter de Dios y en la promesa de que Él no abandonará a su pueblo del pacto, lo que transiciona hacia la sección final del libro, los capítulos del 12 al 16. Pero no olvides el gran panorama. Debido a su fe en Jesús, los judíos y los gentiles ahora están juntos en la familia de Abraham. Esa nueva humanidad que está siendo transformada por el Espíritu de Dios, y así Dios está cumpliendo sus antiguas promesas. Por lo tanto, la única respuesta razonable es que estos cristianos judíos y los no judíos sean unificados como la iglesia. Los capítulos del 12 al 13 nos muestran que esta unidad vendrá de un compromiso de amar y perdonarse los unos a los otros. El amor se pondrá de manifiesto cuando todos, usando sus diversos dones y talentos, se sirvan unos a otros en la iglesia. Y también significa humildad y perdón. Cuando estos grupos étnicos y culturas diferentes se unen en Jesús, el conflicto es inevitable. Y esto solo puede vencerse a través del trabajo duro, del perdón y la reconciliación. Así mostrarán la más grande de las virtudes cristianas, el amor, la cual cumple los más grandes mandamientos de la Torá: amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. En los capítulos 14 y 15, Pablo se enfoca específicamente en los asuntos que están creando divisiones étnicas en la iglesia romana. Estas son disputas acerca de las leyes de alimentación judías y del día de reposo. Y Pablo dice que estas prácticas no definen quién está dentro y fuera de la familia de Dios.
Y si las personas difieren sobre estos temas culturales, importantes, pero no esenciales, necesitan aprender a respetar sus diferencias. Y de esta manera, el amor sanará y unificará a la familia de Jesús. Pablo cierra la carta primero recomendando a Febe, quien es una líder clave en la iglesia de Cencrea. Ella tuvo el honor de llevar y quizá incluso leer en voz alta por primera vez esta carta a las iglesias romanas. Pablo luego concluye saludando a todas las personas que no ha visto por mucho tiempo. Y ese es el final. ¡Wow! Ahora puedes ver mejor cómo todas las piezas de esta carta encajan y muestran la gran obra maestra que es. Y de eso se trata la carta a los romanos. Qué hermoso final, ¿verdad? Este libro es... estudiamos ya en este libro en el estudio bíblico Vida Nueva Online, ya lo hicimos capítulo por capítulo, vimos realmente la teología profunda que hay en este libro de Romanos. Y en el capítulo 1 vemos lo que está pasando también, ¿no? O actualmente, ¿no? Lo que pasa con el amor de los hombres que se enfría, las consecuencias, todo lo que está pasando en el mundo. Así que realmente una obra maestra, una obra muy importante que está haciendo Bible Project ahí en Estados Unidos y que para nosotros es un halago, ¿no? Tener que compartir estos videos de esta producción. Vamos a estar estudiando todos los libros de la Biblia en todos los programas, así que no sé hasta qué tiempo, pero vamos a continuar estudiando una vez y otra vez y así sucesivamente. Nuevamente quiero pasarles la publicidad del programa de nuestra aplicación de Un Encuentro con Jesús. A ver, vamos ya a este programa, a esta publicación que quiero que ustedes puedan tener en su celular, en su tablet, en su computadora, para que pueda pasar realmente un día de mucha bendición. Todos los días, por supuesto, ¿no? Vamos ya. Lleva Un Encuentro con Jesús siempre contigo. Descarga nuestra app ahora y fortalece tu fe en cualquier momento y lugar. En ella encontrarás estudios bíblicos, reflexiones, citas bíblicas para todos los días, reflexiones para crear con una frase o imagen, chat bíblico, juego de preguntas y respuesta de la Biblia, personajes bíblicos y curiosidades de la Biblia. Es fácil. Escanea el código QR que ves en pantalla con la cámara de tu celular, tablet o incluso desde la pantalla de tu PC. Disponible para iOS, Android y PC. No esperes más para vivir esta experiencia. Es una producción de Rodolfo Vargas. Ahí está, ¿no? Está bien como debemos hacer, escanear el QR de la pantalla de esa publicidad. Cuando estés viendo el video, páusalo. Y una vez que lo pauses, puedes sacar tu celular o tu tableta, escanear el QR, como en este caso lo tenemos en pantalla. Este QR es del canal nuestro, así que lo otro es de la aplicación. Así que con esta corrección que hicimos y este anuncio, esperamos que todos nuestros hermanos puedan tener su aplicación del programa Un Encuentro con Jesús. Bueno, hemos llegado al final de este programa, un programa realmente muy, ¿cómo le puedo decir? Muy suculento, ¿no? De mucho material espiritual, música, así que espero que usted al finalizar el programa se encuentre fortalecido y seguro, ¿no? De la soberanía de Dios, de las cosas que realmente Él quiere para nosotros, ¿no? La importancia de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Todo esto que hace de que nuestra vida espiritual vaya madurando cada día, hermanos. Que Dios nos lo bendiga, lo espero la próxima semana. Y durante la semana estaremos subiendo videos de nuestros demás programas que emitimos. Y bueno, que usted siga orando por nuestro programa, ore por mi vida, porque necesito su oración para que Dios me siga ayudando a seguir adelante con estos programas hasta que el Señor así lo disponga. Que Dios los bendiga, hermanos queridos. Nos veo la próxima semana con un programa similar o mejor que este, con mucha más bendición. Que Dios los bendiga. Esto ha sido todo por hoy. Te invitamos a conectarte al programa En un Encuentro con Jesús. Que seas mi universo,
No quiero darte solo un rato. Con temas de actualidad, noticias cristianas y lo más importante, la palabra de Dios. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Un encuentro con Jesús. Dirige Rodolfo Vargas. No te lo pierdas. Te esperamos.